¿Cómo es posible de que Estados Unidos, de que Donald Trump interfiera a la soberanía de un país y se meta a un país y saque a un presidente? ¿Sí? ¿Qué pasa con las leyes internacionales de la ONU, de la no interferencia? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Vivimos una época en la cual se vive la ilusión, ¿sí?, de las Naciones Unidas y las leyes internacionales que deben regir a los pueblos. Escucha esas leyes que de las Naciones Unidas y de esos tratados. Bueno, como por no utilizar otra expresión, son papel mojado, ¿sí? No sirve para nada. ¿Por qué? Porque esas leyes no sirven nada más que para manipular a países pequeños. ¿Y qué han hecho esos tratados internacionales, esas leyes por los venezolanos, cuando todos sus derechos estaban siendo vulnerados? Y aquí es donde quiero dejar muy claro que yo tengo serios conflictos con las posiciones libertarias, liberales, en nuestro contexto. Porque hay mucha gente que simplemente festeja la libertad per se, la libertad en sí misma. Entonces, Venezuela libre y festejan. Sí, hermano, yo no festejo la libertad específicamente. Yo no festejo la libertad. Yo festejo, escucha bien, el que se está haciendo justicia. Eso sí festejo, eso sí me alegra, eso sí aplaudo. Y mucha gente se ofendió por esto, porque dije, si el fin del socialismo en Venezuela significa el inicio del progresismo, pues nada está mejor. Venezuela va a estar en un mayor estado de corrupción. Esa es simplemente la realidad. Si analizamos las cosas desde una perspectiva bíblica, María Corina Machado apoya el matrimonio homosexual, apoya que las parejas del mismo sexo adopten niños y apoya el aborto. Y ha habido cristianos que han salido a decir, María Corina Machado debería ser la presidenta, ¿sí? Como cristiano vas a decir tal cosa. Pero hay gente que va a decir, estos gringos que solo quieren los recursos naturales. Y a estas personas yo les voy a preguntar, ¿y qué pues quieren los rusos y los chinos y los cubanos, el gobierno cubano con Venezuela? Pues, ¿por qué crees que estaban aliados a ese país? ¿Por el bigote de Maduro? ¿Crees que estaban aliados con ese régimen por su rica comida? No, es obvio, ¿sí? Todos los países tienen intereses y el interés energético es un interés importante. Ahora, hay algo más de lo que quiero comentar el día de hoy, que esto sí probablemente es algo que no solamente, obviamente no es algo que solamente afecta a Bolivia, sino que es algo que ha conmocionado al mundo entero probablemente. Sí, es la captura de Nicolás Maduro por los Estados Unidos. Entonces, Nicolás Maduro, sí, el dictador chavista, seguidor de Chávez, de Venezuela. Los comunistas han estado de manera tiránica gobernando Venezuela desde hace más de 20 años, ¿sí? Y voy a decir esto, no es gracias a Trump, no es gracias a Estados Unidos, gracias a Dios llegó la hora en la que alguien atrapó a ese criminal, porque eso es lo que es Nicolás Maduro, es un criminal. Más de 900 presos políticos, centros de tortura, literalmente en Caracas, Venezuela, centros de tortura, creados por él. Un hombre que se sabe que está vinculado y está acusado de narcotráfico. Un hombre que está en el gobierno de manera ilegítima, ¿sí?, por fraudes en ese país en el cual no existe la democracia. Alguien tenía que hacer algo, ¿sí? Y gracias a Dios que este hombre por fin fue removido. Gracias a Dios de que este hombre está siendo juzgado. Personalmente creo que merece la mayor de las penas. La mayor de las penas. ¿Cuánta gente ha muerto en Venezuela? Ha tenido que dejar su país. Ha tenido que sufrir lo que se ha llamado en algún momento la dieta de Maduro, ¿sí? Tener que buscar en la basura, comer animales literalmente. Gracias a la ideología de estos hombres, ¿sí?, comunistas, que se hacen pasar a veces como cristianos y hablan de Jesucristo. No tienen nada, de ninguna relación con Cristo y el cristianismo, porque el cristianismo no produce ese tipo de gobiernos. Entonces era hora de que alguien haga algo, sí, era hora de que alguien lo aprese. 27 años, si no me equivoco, este tipo de personas han estado gobernando Venezuela. Por fin alguien hizo algo, sí, y esto es gracias a Dios, porque Dios es el que quita y pone reyes.
Pero me preocupa sinceramente las diferentes reacciones que han habido. Por un lado, han habido personas muy alegres festejando la libertad de Venezuela, voy a hablar de eso en un momento, pero por otro lado, ha habido otro tipo de personas las cuales han mostrado mucha preocupación por lo que ha pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible de que Estados Unidos, de que Donald Trump interfiera la soberanía de un país y se meta a un país y saque a un presidente, ¿sí? ¿Qué pasa con las leyes internacionales de la ONU, de la no interferencia? ¿Cómo es posible si se han escandalizado por eso, ¿sí? Incluso he escuchado un post, he visto un post, he leído un post de alguien que ¿quién le da la autoridad a Estados Unidos de hacer este tipo de cosas? Ese tipo de reacciones son muy ignorantes de cómo funciona el mundo, sinceramente. Y vivimos una época en la cual se vive la ilusión, ¿sí? De las Naciones Unidas y las leyes internacionales que deben regir a los pueblos. Escucha esas leyes que de las Naciones Unidas y de sus tratados, bueno, como por no utilizar otra expresión, son papel mojado, ¿sí? No sirve para nada. ¿Por qué? Porque esas leyes no sirven nada más que para manipular a países pequeños. Es la verdad, ¿sí? A los países pequeños, la ONU y esas organizaciones supranacionales podrán imponerles ciertas cosas, pero cuando eres un país grande que no depende de la ONU, entonces esas leyes, ¿qué autoridad tienen? ¿Qué autoridad tienen? Y la gente que se ha escandalizado, porque cómo no se van a cumplir esas leyes, no entienden cómo el mundo funciona. Literalmente no entienden. Y a mí me preocupa que hay abogados que no entienden eso. ¿Qué se necesita para que una ley se cumpla? ¿Qué se necesita para que una ley se cumpla? Se necesita la fuerza, eso es lo obvio, ¿sí? Por eso Pablo va a decir, Romanos capítulo 13, Dios le ha dado al gobierno el poder de la espada. Porque para que una ley se cumpla, se necesita la fuerza. Si tú impones leyes, ¿sí? Pero no tienes la fuerza para que realmente se cumplan, entonces son leyes en vano. Son leyes que están ahí como papel mojado, como ya he mencionado, ¿sí? Y eso es lo que está sucediendo en nuestra época. ¿Por qué? Porque la ONU, ¿qué poder tiene sobre Estados Unidos? Sobre todo con un presidente que está yendo en contra del globalismo y que está dispuesto a abandonar muchos de esos tratados internacionales y todas esas organizaciones. ¿Y qué poder tiene la ONU? ¿Sí? Las Naciones Unidas sobre Estados Unidos. Si es un país que tiene poder económico, poder militar. Y como dije, la gente que dice, ¿cómo han podido quebrar esos tratados internacionales? Estos tratados internacionales no tienen no son vinculantes ante países como Estados Unidos. ¿Y qué han hecho esos tratados internacionales, esas leyes por los venezolanos, cuando todos sus derechos estaban siendo vulnerados? Eso es lo triste de muchos analistas en nuestra época, ¿sí? Que analizan las cosas de una manera tan ingenua, tan ingenua. ¿Cómo se han podido quebrar esas leyes, sí? Lee la historia de la humanidad, ¿sí? Lee la historia por lo menos. Y ve cómo los diferentes imperios, naciones se rigen y cómo es que pueden asociarse los unos con los otros. Te cuento que con esas leyes de papel nada más, impuestas por organizaciones que no tienen ningún poder militar, no sirven de nada, ¿sí? No sirven de nada. Y no han servido de nada para ayudar a los venezolanos, no han servido de nada para ayudar a los cubanos, no sirven de nada para ayudar a todas esas naciones en el África que igual están sometidas a ese tipo de gobiernos. Pero la gente se escandaliza porque cómo no van a seguir lo que la ONU dice, ¿sí? Pero algo más que quiero decir sobre este tema es de que no es Trump, como ya lo dije al principio, no es Estados Unidos, es Dios quien pone y quita reyes. Y como cristianos deberíamos evaluar lo que sucedió de esa manera. Porque la Biblia dice eso, ¿sí o no? Dios es el que quita y Dios es el que pone reyes. Pero ahora la pregunta que sí les voy a hacer es ¿cómo los quita? ¿Cómo los pone? Y la Biblia nos dice cómo hace Dios eso, ¿sí? Hermano, Dios puede quitar a los reyes con una enfermedad, haciéndolos morir. Obviamente eso le pasó a Usías, por ejemplo, cuando le dio lepra, 2 Crónicas 26. Eso le pasó a Herodes Agripa I en el libro de Hechos, capítulo 12, murió por una enfermedad.
También hay reyes los cuales pueden morir por una guerra, en una batalla. Sí, eso le pasó a Acab, eso le pasó a Saúl, 1 Samuel 31, 1 Reyes 22, murieron en batalla. Pero hermanos, también Dios utiliza por si acaso para quitar a reyes, otras naciones. Eso es lo que sucedió con los reyes corruptos de la misma nación de Israel, a los cuales Dios les va a enviar a los babilonios para que les quiten el reinado. Entonces, por si acaso, sí, Dios es el que quita y pone reyes, pero Dios utiliza instrumentos para cumplir sus propósitos. Y por eso yo doy gracias a Dios de que haya utilizado a Estados Unidos para sacar a Maduro del poder. Sí. No estoy de acuerdo, por si acaso, no soy específicamente pro-Trump, pero yo aquí veo algo muy bueno. Y me alegra que haya utilizado a personas como Trump. Lo que sí sé es de que hay personas muy cercanas a Trump, como el secretario de guerra, que es Peter Hegseth, si no me equivoco, que sí son cristianos, por si acaso, cristianos maduros, cristianos con un buen fundamento bíblico acerca de la política. Y me alegra que Dios los haya utilizado para sacar a este hombre. Pero, escucha, hay una gran diferencia, y eso es con lo que quiero terminar el día de hoy, entre alegrarme porque Maduro, un criminal, haya sido arrestado y esté ahora delante de la justicia, a que me alegre porque Venezuela es libre. Y aquí es donde quiero dejar muy claro que yo tengo serios conflictos con las posiciones libertarias, liberales, en nuestro contexto. Porque hay mucha gente que simplemente festeja la libertad per se, la libertad en sí misma. Entonces, Venezuela libre y festejan. Sí, hermano, yo no festejo la libertad específicamente. Yo no festejo la libertad. Yo festejo, escucha bien, el que se está haciendo justicia. Eso sí festejo, eso sí me alegra, eso sí aplaudo. Pero hay mucha gente que festeja la libertad porque simplemente ha llegado a la libertad. Como si la libertad fuera el fin, como si la libertad fuera la máxima virtud. Y tú escuchas eso, sí, a mi ley decir eso constantemente, sí, la libertad, todo es la libertad. Pero hermano, te cuento que Venezuela puede ser un país libre y al mismo tiempo ser un país que esté sumergido, esté ahogándose en la corrupción, en la maldad, en la inmoralidad, y esa libertad no va a servir de nada. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente que ha visto a Maduro caer, sí, aunque todavía la cúpula chavista está gobernando, veremos cómo se desarrolla eso en las siguientes semanas o meses, pero que empezó a decir que Edmundo González y María Corina Machado gobiernen, ellos son los legítimos gobernantes porque ganaron las últimas elecciones, ¿sí? A esa gente les ruego, sobre todo si son cristianos, que se informe bien quién es María Corina Machado específicamente, ¿sí? Y las serias controversias y conflictos que tiene dentro de Venezuela, porque yo no creo que esa sea la verdadera oposición venezolana, ¿sí? Pero hay gente que incluso cristianos, y eso me alarma, que María Corina sea presidenta, ¿sí? Que ella llegue al poder, ¿sí? ¿Por qué? ¿Solo porque ganó las elecciones? Y alguna gente y esta es gente, que vamos a hablar de esto en las siguientes lecciones de teología política, que ve la democracia y la libertad como las máximas virtudes, ¿sí? La democracia y la libertad no son las máximas virtudes en una sociedad. ¿Por qué? Porque el pueblo puede elegir un mal gobernante. Tenemos eso claro en la historia de Saúl en el Antiguo Testamento. Porque la libertad puede ser mal usada. La libertad es un medio, no es un fin. Yo voy a festejar de que los venezolanos sean libres de la tiranía chavista cuando vea de que esa libertad se la está utilizando con buenos fines. Y noticia de último momento, María Corina Machado y esa falsa oposición no son los mejores fines. ¿Por qué? Porque está bien, escucha, Maduro es comunista, ok. Pero por lo menos bajo el régimen de Maduro no había matrimonio homosexual, no había parejas homosexuales que adopten niños y era una nación contra el aborto. Ahora con esto, por favor, una vez más, aclaro, no es que yo esté a favor de Maduro, no es que yo quiera a Maduro, ya he expresado que estoy muy alegre de que ese criminal esté en la cárcel.
pero esta es simplemente la realidad, son los hechos. ¿Sí? Si no te gustan los hechos, eso no es mi problema. Sí, Maduro es comunista, estoy completamente en contra del comunismo, pero al mismo tiempo en Venezuela el matrimonio homosexual, las parejas homosexuales no pueden adoptar niños, el matrimonio sexual no es permitido, el matrimonio homosexual, el aborto no es legal. Y no sé si sabían, pero María Corina Machado es lo opuesto. Ya, digamos que es una mujer que va a abogar o va a buscar instaurar políticas de libre mercado. Eso me alegra un poco, pero poco, sinceramente. ¿Por qué? Porque María Corina Machado apoya el matrimonio homosexual, apoya que las parejas del mismo sexo adopten niños y apoya el aborto. Y ha habido cristianos que han salido a decir María Corina Machado debería ser la presidenta, ¿sí? Como cristiano vas a decir tal cosa. ¿Cómo como cristiano vas a decir tal cosa? Que una abortista, una progresista llegue al poder. Eso no va a hacer que Venezuela esté mejor, eso va a hacer que las cosas empeoren. Tienes que ser una persona con un pensamiento muy limitado, el cual cree que lo económico, la libertad per se o solo la democracia es lo más importante. No, creo que hay cosas más importantes. Los niños son más importantes, la familia es más importante, la moralidad es más importante, la vida es más importante. Pero hay mucha gente que, como dije, tiene análisis sumamente simplistas, en las cuales, ok, el comunismo ha caído en Venezuela, pero que ahora entra el progresismo. Y como si fuera una victoria, no es una victoria. Y eso es lo que publiqué y mucha gente se ofendió por esto, porque dije, si el fin del socialismo en Venezuela significa el inicio del progresismo, pues nada está mejor. Venezuela va a estar en un mayor estado de corrupción, esa es simplemente la realidad, si analizamos las cosas desde una perspectiva bíblica. Y esto es algo que quería hacer, sí, porque en esta situación de Maduro y su arresto, creo que hay cosas que tenemos que analizar como cristianos de manera más profunda, sí, y con mayor discernimiento y con mayor sabiduría. Ahora, hay gente, y voy a terminar con esto, sí, que dice, Estados Unidos se ha metido a Venezuela solamente por el petróleo, sí. Algo que me agrada de Trump es que lo dijo directamente, sí, a diferencia de otros presidentes que han habido en Estados Unidos que cuando intervienen en un país sacan la bandera de la democracia, de la libertad, qué sé yo. Trump lo dijo directo. Queremos petróleo. Esa es la verdad, ¿sí? Y ahora también dijo de que ellos van a hacer que el pueblo de Venezuela gane con la extracción de petróleo y Estados Unidos también gane. Pero hay gente que va a decir, estos gringos que solo quieren los recursos naturales, y a estas personas yo les voy a preguntar, ¿y qué pues quieren los rusos y los chinos y los cubanos, el gobierno cubano con Venezuela? Pues, ¿por qué crees que estaban aliados a ese país? ¿Por el bigote de Maduro? ¿Crees que estaban aliados con ese régimen por su rica comida? No, es obvio, sí. Todos los países tienen intereses y el interés energético es un interés importante. Sí, es un interés importante. Aparte, les animo también a considerar esto, de que cuando los chavistas entraron al gobierno surgió una situación que me parece muy injusta. Resulta que había empresas estadounidenses las cuales habían invertido para la exploración y la extracción de gas y petróleo en Venezuela. Había empresas que habían invertido para que eso pase, ¿sí? De manera legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si los venezolanos o los países del tercer mundo no tenemos los recursos y no tenemos la infraestructura, no tenemos la tecnología para hacer eso, obviamente necesitamos ayuda de otros lugares. Y les ruego tomar en cuenta esto a los bolivianos que creen que, no sé, que nuestro litio se va a industrializar ahí porque el gobierno lo diga, simplemente no. Necesitamos inversión extranjera, necesitamos infraestructura, necesitamos tecnología que no tenemos lamentablemente en nuestro país. Y deberíamos considerar eso. Pero bueno, en Venezuela, los venezolanos necesitaban infraestructura, inversión, necesitaban maquinaria, tecnología, y entonces empresas americanas entraron a extraer petróleo, ¿sí? No sé cuál ha sido el trato en aquella época. Yo estoy de acuerdo que haya tratos justos en el cual las empresas obviamente ganen lo que tengan que ganar, pero también el país reciba lo que tenga que recibir. Creo que es lo justo, hay que negociar eso. Pero ¿qué es lo que pasó cuando entró Chávez al poder?
Les quitaron esas empresas de la noche a la mañana, como se acuerdan. Nacionalizamos, esto es lo que hacía Chávez, ¿sí? Que se expropie tal cosa. Y con una palabra supuestamente ya hacemos que esto le pertenezca al pueblo. No le ayuda nada a Venezuela, por más de ser un país que tiene de las mayores reservas de petróleo en el mundo, sabemos la situación en la que está, pero eso es lo que hicieron y escucha, eso no es justo. Y entonces Trump sí fue claro respecto a eso, nos van a devolver todo lo que hemos perdido por esas inversiones. Entonces este país no nos puede hacer esto, no puede hacer que empresarios americanos vayan, inviertan y luego quitarles la inversión sin ningún tipo de ganancia, sin ningún tipo de recompensa, ¿sí? Y eso sí, te digo, si soy sincero, es lo justo, ¿sí? Es lo justo. Yo no soy ingenuo, no creo que Trump se haya metido a Venezuela por la libertad simplemente, ¿sí? Por la democracia, ¿no? Obviamente hay temas ahí, los cuales hay que negociar, los cuales hay que ver cómo se desarrollan las cosas. No voy a estar de acuerdo, obviamente, que Estados Unidos abuse y se lleve todos los recursos sin que los venezolanos también tengan parte de eso. Pero creo que, o sea, esos comentarios que se ven en Facebook y las redes sociales de Estados Unidos está por el petróleo, siempre por los recursos naturales, como si los demás países no estuvieran, ¿sí? Todos tienen esas necesidades, todos tienen esos intereses, nuestro propio país tiene esos intereses de tener recursos. em, y eso es lo obvio, ¿sí? Lo que hay que analizar es cómo se van a dar las cosas y por qué se han dado, ¿sí? Y sinceramente, bajo lo que conozco, lo que he podido leer, es en cierta manera lo justo. Si no puedes hacer que empresas americanas inviertan en tu país y luego quitarles toda su inversión sin darles nada. No puedes hacer eso, eso es injusto. Y eso es necesario que se pague. Eso es necesario que se pague no solamente todo lo que se invirtió, sino todos los perjuicios de una inversión millonaria, la cual fue en vano, ¿sí? En vano tanto para los americanos como para los venezolanos, porque una vez más lo repito, por más de que nacionalizaron todas estas cosas, es un país de los más pobres en Latinoamérica, o el más pobre creo que junto con Haití.